El modo de ver la realidad hace de uno un componente más justamente de ese mundo real. El mundo real compuesto por las ataduras, por las ligazones que se producen energéticamente y humanamente y espiritualmente. El modo de confluir dentro de una estructura buscando pertenecer a un ámbito o simplemente dejándose llevar por las circunstancias que rodean el ámbito en el cual uno ya está. Hay una precisión de las estructuras internas que encajan y que producen esa simbiosis necesaria para el funcionamiento de la vida. Entonces, ¿qué es el instante? ¿Qué es esa manera de convertirse en la confluencia? ¿Qué es esa búsqueda de aquello que hace como resorte del propio ser en la indagación constante de un terreno virgen, de una situación externa que se apropie de los propios vaivenes en circunstancias que puedan o no ser favorables? ¿Cómo conservarse dentro de un ambiente propicio, pero también en un ambiente que no fuera propicio? Porque el ser debe estructurarse hacia una conservación de su estirpe, la conservación de la vida. Y la conservación de la vida se manifiesta en el ser vivo y ejecutante de sus acciones. Para eso desarrolla un ser sobre el ser propio. Hay un ser dado que puede tener su magnitud y su llegada hasta cierto punto. Y hay otro ser que es el construido sobre los márgenes, sobre aquellos límites que parecían definitivos y que en realidad son límites que se van corriendo, pero no se corren por una voluntad del azar o por una manifestación espontánea de la suerte. Es uno el que manifiesta frente al universo su deseo de correr los límites. Es uno quien con prepotencia hace de su fuerza un escalón para alcanzar aquellos contornos que lo sostengan. En realidad, aquí el sostenimiento diario conforma una estructura que desde el punto de vista del artista quizás le alcanza y quizás no le alcanza. ¿Qué hace un artista que encuentra también las limitaciones para su desarrollo dentro de lo que sería el ámbito artístico, social, cultural, donde poner su sello, su marca? Entonces, ¿quién me marca los nuevos rumbos? ¿Qué señales hay para manifestar esas nuevas imprecisiones? Porque desde el lado de lo impreciso
es donde yo puedo manifestar este deseo de convertir aquello que endeble en algo que contenga la fortaleza del espíritu. Entonces el funcionamiento del ser dentro de su caparazón también encuentra las limitantes adquiridas en realidad por voluntad propia, porque las limitantes se persignan, se manifiestan como elementos vivos alrededor de uno, y es uno quien las atrae esas voluntades limitantes. Porque en realidad, del otro lado de lo limitante está lo expansivo, lo que busca irremediablemente la expansión de los acontecimientos que tengan que ver con el humano. Pero el artista transgrede las leyes humanas de quien mismo lo contiene. El artista arrastra al ser hacia un lugar desconocido, pero a la vez el artista tiene sus limitantes porque, como la palabra lo indica, trata de encajar en el mundo correspondiente a los artistas. El mundo correspondiente para un artista es el mundo del arte. Entonces el artista también encuentra de golpe estas limitantes y estos contornos excesivamente precisos en el mundo del arte, porque si bien el artista podría creerse libre y dueño de todos sus parámetros, debe encajar en el mundo del arte, que como mundo es construido y conservado por quienes lo delimitan. Entonces el camino para la libertad absoluta es más allá del camino que puede proveerse el artista dentro de las limitantes del mundo del arte. ¿Hasta dónde llega con su desarrollo el propio artista? Hasta un límite, hasta un borde, donde el propio mundo del arte tiene los datos imprecisos de aquel salto al vacío que hay que realizar. Si bien están los datos, que son imprecisos, las maneras de hacer ese salto al vacío son maneras propias de quien decide ejecutar esa acción, por un acto de voluntad que lo manifiesta como ser independiente frente a las ataduras que no son independientes. Las ataduras mantienen lo atado y las ataduras son serviciales a lo atado, a lo que atan, y lo atado busca ser atado por algunas estructuras ajenas a sí mismo. Es el modo en que va convergiendo en un parámetro que pareciera que es ajeno, pero que es propio, porque es uno mismo el que ha conformado la idea de ese parámetro. Entonces el artista, cuando investiga cómo incluirse dentro del mundo del arte, cómo incluir su obra dentro del mundo del arte, está incorporando la idea de un parámetro dentro de su propia libertad, porque para desarrollar ese arte necesita un estímulo de libertad, un libre movimiento. Pero una vez ejecutado, esa obra necesita un espacio, un modo, una manera, necesita los contornos y los bordes donde manifestarse. Y esos bordes, esos contornos,
están construidos y concebidos por el mundo de afuera, que el mundo de afuera conserva todas sus estructuras porque se pone en la construcción y en la conservación de un mundo que pareciera ser estable. Se busca la estabilidad del mundo del arte a través de la inestabilidad de los propios artistas, quienes frente al deseo de pertenecer dejan de lado su inestabilidad emocional para convertirse en espejos y serviles a ese mundo que pareciera ser que los va a sostener. Y evidentemente sostiene, porque el mundo del arte está construido para sostener a los artistas que deseen ser sostenidos por ese mundo. Aquel que continúa con su rebeldía, con su búsqueda de otra manifestación, de otra profundidad que ya no es concerniente a ese propio mundo, inmediatamente es rechazado, porque son energías que se atraen y se rechazan en cuanto a la simbiosis que se producen entre ellas mismas. Entonces el universo, cargado de seres que han buscado y que buscan y que buscarán ese premio, buscan ese consuelo, buscan esa manifestación de grandeza para convertir la propia vida en una espontánea manifestación del universo. Se busca a través de las limitantes lo ilimitado, porque el misterio de la vida misma, de la felicidad del hombre, de las civilizaciones que se arman y se desarman y desaparecen y vuelven a aparecer, es un misterio siempre y cuando yo lo mire con las limitantes de mi propio misterio, de cómo encajar yo adentro de ese misterio. O sea, si el acto de egoísmo de mi propio ser avanza sobre las estructuras que me son concebidas desde afuera, trato de interponer mi comodidad a ver cómo puedo modificar el mundo de afuera para encajar. Y en realidad el desencajamiento que produce el mundo de afuera para el ser que busca su acomodamiento es una manifestación propia también de la energía creadora y de la energía universal que quiere producir esta especie de caos. Entonces el artista, adentro de ese caos, siente una comodidad de poder moverse y expresar la disconformidad porque es una manifestación que en realidad es una ficción. Es la ficción de su incomodidad expresada en una ficción artística, en una manifestación del sostén que va a ser esa obra para poder exponer su propio criterio de las limitantes. Y en realidad las situaciones ilimitadas que se presentan y se presentarán son el abordaje para que el artista pueda movilizar todas sus defensas y todas sus artimañas para desarrollar un sendero casi invisible por donde transitar, el sendero de su propia libertad.